Hola, soy Sebastián Figueroa y esto es un podcast bursátil, un espacio donde hablamos sobre mercados financieros, psicología, economía y todo lo que le interesa a un trader. Bienvenidos. En esta conversación con Rubén tocamos temas demasiado interesantes: la importancia del control emocional y de la mente en el trading, la creación de hábitos que son positivos, la relación que hay entre mente y cuerpo. Entonces, si te gustan todos estos temas, con seguridad vas a disfrutar este episodio. Hoy estamos con Rubén Rendón. Con seguridad muchas personas lo conocen, pero yo quisiera escuchar de boca de él quién es Rubén Rendón y qué es lo que hace en este momento. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias a ti, por supuesto, por la invitación, y a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimo gusto para los que no me conocen, los que de pronto por ahí conocen algo de mí, pues entonces, y se pueden tapar los oídos un momentico mientras yo vuelvo a decir quién soy yo. Quiero comenzar con algo bien interesante, y es que una vez en el aeropuerto de Bogotá me detuvo una persona y me dijo: Rubén, me conocía, nos conocíamos y nos habíamos visto por ahí en algunos eventos, y me dijo: ¿te puedo hacer una pregunta? Pero me quedé como un poco impactado porque se me acercó un poco fuerte y me dijo: ¿quién es Rubén Rendón? Y lo primero que se me vino a la mente, mi reacción, quiere decir, fue: Rubén Rendón es un hombre de éxito. Rubén Rendón es un hombre de éxito. Yo soy Rubén Rendón, tengo en este momentico 30 años, esta misma semana piso el número 31 y soy del Valle del Cauca. Soy actualmente inversionista del lado de la gastronomía con restaurantes. Soy inversionista en Estados Unidos con inteligencia financiera del lado del fintech. Y soy trader del mercado de futuros en la Bolsa Mercantil de Chicago. ¿Qué más quieres que te diga? No sé, creo que es suficiente. No, yo creo que queda demasiado claro. Y es súper importante, Rubén, muchísimas personas lo conocemos precisamente porque has estado hace bastante tiempo muy metido en todo el tema de la mente, de la psicología, de entender la psiquis humana y obviamente hacer que ese entendimiento pues funcione a favor de uno, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué te empezaste a interesar por el tema? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Cuál fue ese momento en tu vida donde dijiste: hey, el cerebro es como que una cosa muy interesante, venga, aprendamos un poquito más y pongámoslo a funcionar a favor de uno? Fíjate, Sebastián, que hay dos puntos en mi vida que se interconectaron y razón por la cual yo profundicé en el tema de la mente. Hace una década, por allá por el 2010, yo estaba teniendo un accidente en una motocicleta muy fuerte que hizo que yo saliera y volando por encima del vehículo que me impactó. Y para mí, ese vuelo que ha tomado 2 o 3 segundos, para mí fue una percepción de unos 8 minutos. Wow. Significa que yo, de alguna manera, ralenticé ese tiempo o lo viví en un ralentí. ¿Okay? Lo viví a muy baja velocidad. Mi percepción de tiempo se disminuyó. Pero eso se quedó hasta allí. Yo era cajero de una pizzería, tenía mi motocicleta y más nada. Estuve en silla de ruedas por 6 meses, eso se acabó allí. Pero unos 6 años después de eso, cuando yo ya estaba invirtiendo en el mercado de futuros de la Bolsa Mercantil de Chicago y me estaba yendo bastante mal, de hecho venía de una agonía de más de 6 meses, llevaba agonizando mi cuenta más de 6 meses. Yo me quise concentrar en el tema del manejo de las emociones y la psicología, que era algo que decían que era muy importante, pero muy pocas personas en realidad le prestaban esa atención que merece el tema de la psicología, manejo de emociones. Cuando yo me voy adentrando en el tema de la psicología y manejo de emociones, me voy estrellando con algunos datos científicos, algunos datos técnicos del cerebro y de la mente que me impactaron porque ahí se interconectaron los puntos. Comienzo a darme cuenta qué fue lo que sucedió técnicamente hablando en ese accidente del 2010 y me comienzo a enamorar del tema. Esa es realmente la razón que yo me enamoro y comienzo a profundizar allí. Y al sol de hoy, debido a muchas conferencias que he tenido la oportunidad de dar, a muchas mentorías y a mucha investigación y trabajo propio,
he avanzado muchísimo en el conocimiento, manejo, reconfiguración y lineamientos de la mente y estructuras mentales. Súper, súper interesante. Sabes que me parece brutal todo el tema de la reconfiguración de la mente, porque de alguna forma el cerebro humano no está hecho para hacer la mayoría de las cosas que normalmente uno supone que son buenas hacer en el siglo XXI. A lo que me refiero es, nuestro cerebro no evolucionó para tomar riesgos, no evolucionó para hacer negocios, no evolucionó para nada de esto, simplemente evolucionó para protegernos, para hacer que nos moviéramos y punto, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿cómo crees vos que se logra ese clic, ese cambio y te quitas esa forma primitiva de funcionamiento de tu cerebro y te haces más abierto a tomar riesgos y a hacer cosas, como por ejemplo nos pasa todo el tiempo en el trading? Fíjate, Sebastián, hay una cosa muy interesante que tú dijiste y es que nosotros, como seres humanos, pues nosotros somos animales y nuestro instinto más grande se llama el instinto de conservación. Ajá. Nuestro instinto que predomina en nosotros es conservación. La mente es algo que nosotros venimos a querer manejar hace realmente poco tiempo en relativo a lo que nosotros llevamos existiendo en este mundo como seres humanos y como una civilización. Es realmente poco tiempo. Nosotros llevamos muchísimos millones de años sabiendo manejar una mano, sabiendo manejar un pie, sabiendo manejar nuestro cuerpo, pero no llevamos esa cantidad de años sabiendo manejar nuestra mente, Total. con lo cual es absolutamente normal que nosotros no le demos aquel control que queremos darle a nuestra mente. Yo respondo muchísimos mensajes de personas que me dicen, Rubén, intento hacer meditación, intento concentrarme, intento visualizar alguna de estas actividades mentales y me dicen, pero es que no puedo, me atacan los pensamientos, me pasa esto y lo otro. Y yo les digo, mira, tranquilo, tranquila, coge calma porque es que estás aprendiendo a darle manejo a una herramienta que nosotros no sabemos en realidad manejar, no tenemos tanta experiencia en darle ese manejo. ¿Cómo hago yo, ya acercando un poquitico más tu pregunta, cómo hago yo para no verme afectado por eso, por ese sentido primitivo de la supervivencia al que me llevan mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones? Pues haciéndome consciente. Cuando yo me hago consciente de que mi mente lo que me va a llevar es a huir del peligro, de lo que me va a llevar es a un estrés que me genera a mí mayores capacidades físicas, pero no mentales, ¿sí? El estrés me lleva a mejores capacidades físicas, lo repito, no me lleva a muy buenas decisiones y a muy buenas creaciones. Entonces, hacerme consciente de que mi cuerpo, de que mi mente opera de esa forma, ya me hace la mitad de mi trabajo. Y luego, trabajar para darle el correcto manejo a mi mente en escenarios de tensión que nosotros vivimos en el mundo de las inversiones, es lo que me hace a mí, por un lado, resiliente y por otro lado, bueno en aquellas decisiones que hay que tomar. Genial, clarísimo. Bueno, Rubén, a ver, normalmente uno escucha demasiado, como lo decías al principio, todo el mundo ahorita está hablando de la importancia de la psicología, el control emocional en el trading, bueno, no ahorita, hace un tiempo, pero no se profundiza tanto como lo decís en este momento, ¿cierto? Pero yo creo que es súper importante hacer como una aclaración o un llamado a analizar bien algo, y es que a veces se suele confundir también el control emocional con otras cosas dentro del trading que no necesariamente sean control emocional. ¿A qué me refiero? Yo a veces, o sea, yo siento que a veces se trata de simple y llana disciplina, cuando por ejemplo estás hablando de control de riesgo, mucha gente me parece que lo aborda 100% como un tema psicológico, pero también vale la pena analizar que a veces es un tema de disciplina, o sea, ya tengo establecido mi plan de trading, tengo establecido mis entradas, mis salidas, ¿cuál es esa línea, cuál es esa frontera entre disciplina y control emocional? Mira, son diferentes puntos de vista y yo estoy en total desacuerdo
con algunos y en total acuerdo con otros. Yo Ajá. expongo el mío y estoy completamente convencido de mi punto de vista, Ajá. por eso lo diré ahora. Mira, en el inicio de cualquier trader es un tema de mera disciplina. ¿Por qué? Ok. Porque si nosotros sencillamente no sabemos darle ese manejo mental a nuestras decisiones, reacciones y emociones mientras estamos operando, pues habemos de enseñarle, ¿sí? Nuestro deber es enseñarle. ¿Cómo le enseñamos hoy en día a un bebé a caminar? Le ayudamos con un caminador. Un caminador es aquel tutor para que el niño se mantenga en pie mientras da algunos pasos. Nuestras reglas, como por ejemplo, si sucede X o Y, finaliza su operativa, no hay más. Como por ejemplo, con X o Y cantidad de dinero, tu semana se ha terminado. Son reglas exactas, son como un caminador que hacen que tu mente aprenda lo que está bien. Lo que le sucede a las personas es que creen que la consistencia se debe buscar en los números. Ese es la lamentable expectativa de las personas que incluso dificulta mucho más el trabajo. Cuando se siguen ciertas reglas en el inicio, ya después la mente las reconoce los patrones con facilidad, reconoce los momentos adecuados para retirarse, para continuar operando. Pero en el inicio, en definitiva, es un tema de mera disciplina, mera consistencia. Después será algo intuitivo o creativo. Queda clarísimo. Y ya que tocas el tema pues de la intuición, que eso va como conectadísimo con todo lo que es la heurística y todo esto, si vieras que a veces, o sea, ya esta es como una opinión personal, a mí me gusta demasiado el tema de inteligencia artificial, no soy un savvy ahí, pero he tenido pues mi background muy ligado al tema. Y en estos días estaba pensando que es súper interesante cómo funciona la heurística, el cerebro, y lo relacionaba con un tipo de aprendizaje que hay en inteligencia artificial, que es el aprendizaje no supervisado, donde de alguna forma vos alimentas el sistema simplemente con datos y no le estás diciendo específicamente qué es lo que hay que encontrar en esos datos, sino que de eso se trata el aprendizaje automático de estas redes neuronales de inteligencia artificial, y es que ellos mismos encuentran qué patrones hay en esa información, sin que vos se lo digas. Cosa diferente a, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, donde vos le estás diciendo de alguna forma específicamente qué es lo que tiene que buscar dentro de un conjunto de datos. Entonces, mira que es súper interesante porque de alguna forma nuestro cerebro termina funcionando como ese aprendizaje no supervisado, donde a veces sí sabes que estás encontrando un patrón y porque lo dice la teoría, porque lo dicen los libros y punto, y estás buscando ese patrón, pero muchas veces con el tiempo, como vos lo decís, uno empieza a encontrar esas cosas que posiblemente pues son producto únicamente de ver gráficas muchas horas. Correcto. Bueno, tú me tocas un vals bastante denso, porque yo soy muy de ese tema de lo intangible y de lo irreconocible. Yo soy muy del tema que nosotros, cada uno de nosotros, somos mucho más de lo que creemos que somos. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente, siendo positivos con las estadísticas, dicen la mayoría de investigaciones, reconocemos únicamente el 5% de aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor. Yo personalmente creo que es menos, porque suceden mucho más cosas de las que percibimos. Por ejemplo, allí donde todas las personas están escuchando este podcast, no creo que estuviesen procesando conscientemente el roce de su ropa con su piel. No creo. Y tampoco creo que estén procesando ni la presión atmosférica. Solo algunos creo que están procesando la temperatura ambiental, pero es demasiado lo que nosotros procesamos y en realidad es muy poco lo que se procesa de una forma consciente. Nuestras reacciones, decisiones, ideas, emociones, en realidad son lo que tú dices. Son un producto
que nace después de un proceso cognitivo a través de una red neural, y esa red neural es información que se registró en algún momento, lo hubiésemos querido o no lo hubiésemos querido. Yo voy mucho más allá con eso porque yo voy rozando con el tema de la cuántica, con lo cual entiendo yo que toda aquella decisión que nosotros tomamos en nuestra vida se fue preconcibiendo muchísimo tiempo atrás, años y a veces décadas atrás. Hay personas que a los 40 toman decisiones de fracaso porque cuando tenían 6 años vivieron una escena en sus vidas que les marcó con una emoción demasiado elevada y eso los cercó, los limitó, porque no se tomaron tampoco el trabajo de alterar dicha información. Hay algo que se llama la neuroplasticidad y es que nosotros definitivamente podemos transformar nuestras estructuras mentales, nuestras redes neurales o creencias, como se llaman por ahí coloquialmente. Hay mucho más allá en este tema, pero dejémoslo hasta ahí mejor. No, ¿sabes qué? Me parece súper bacano, porque, o sea, ya que estabas mencionando el tema de lo que percibimos versus lo que realmente procesamos de forma consciente, hay un tema muy interesante y es que el cerebro tiene este sistema reticular, es algo así por el estilo, que es como un filtro entre lo que está procesando y que busca de alguna forma la concordancia con lo que uno tiene previamente dentro de sí, como sesgos, etcétera, y eso hace que entonces todo el tiempo, cada que veas algo que confirma una opinión tuya sobre algo, pues se resalte, por así decirlo, es como un efecto de spotlight que se genera sobre esas cosas que percibís y que están conectadas a lo que pensás internamente y a tus convicciones. Entonces, siendo esa la lógica, ¿cómo pone uno eso a funcionar a favor de uno, sobre todo en cosas como el trading? Muy bien, ese punto es supremamente interesante y es muy lamentable que sean pocas las personas que coloquen eso que tú dices a funcionar en pro de su avance en el trading, que por supuesto es su avance en el tema financiero. Mira, nosotros aprendemos como un niño, nosotros seguimos aprendiendo como los niños. Lo que pasa es que cuando los niños tienen entre 3 y 7 años, por ahí algunos hasta los 8 y los 9, tienen la mente demasiado abierta y demasiado como una esponja debido a que no están más en el contexto que en sí mismos. Ellos están más en sí que en los demás. Ellos están más en sí que en lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando las personas tienen 20, 30, 40 y 50, cada vez están más viviendo el contexto, están más viviendo los sentidos, más lo que perciben que lo que va de adentro hacia afuera, ¿ok? Dejo clarísimo ese punto. ¿Cómo vamos a colocar nosotros ese aprendizaje que es perceptible o imperceptible, pero que sin duda viene con nosotros, es inherente a nosotros ese tipo de aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a colocar a favor? Utilizando las emociones, extendiéndolas o cortándolas dependiendo de la calidad de la misma. Les voy a dar un ejemplo y es por supuesto un ejercicio. Cuando nosotros llevemos a cabo una excelentísima decisión de operación, y esa decisión de operación nos lleve a una pérdida, porque el buen trader sabe que eso puede suceder, hay que evitar, hay que cortar esa emoción negativa que nace después de una pérdida. Porque no nos digamos mentiras. Haya sido o no haya sido una buena decisión, tener una pérdida en el inicio se siente incómodo. Pues esa incomodidad hay que cortarla con lo que sea. Cada persona tendrá su forma. Y cuando la emoción es positiva, hay que extenderla la mayor cantidad de tiempo, porque la emoción se llama carga magnética y la información, aquello que sucedió, aquello que viste, aquello que percibiste con alguno de tus sentidos, se llama carga eléctrica. Y la manera de grabar una información en la mente es uniendo aquellas dos cargas. Cuando te sucede algo y lo grabas extendiendo en el tiempo la
la carga magnética que es la emoción, entonces quedará grabado. Si lo cortas, evitas que se grabe. De esa manera te enseñas a tomar buenas decisiones. Cuando tienes una ganancia después de una mala decisión, debes cortar esa buena emoción, porque si no, quiéralo o no lo quieras, estás aprendiendo que aquello que fue una mala decisión es lo que debes hacer. Entonces es un tema delicadísimo, pero muy pocos se lo toman en serio para poder enseñarse a sí mismos. Las personas siguen creyendo que se aprende con la mente consciente. Nada puede estar más lejos de la realidad. No, súper interesante. Y eso va muy conectado, pienso yo, con todo el tema de hábitos, porque cuando vos vinculás, así como en este momento, una emoción a un proceso o algo que estás haciendo, una decisión que estás tomando, lo mismo sucede para cualquier cosa en la vida. O sea, si vos vinculás un hábito positivo, por ejemplo, a algo que te gusta, esa es la mejor forma de convertir ese hábito en valga la redundancia, en un hábito. Es decir, te gusta, por ejemplo, lo hice, me funcionó muy bien. No me gusta organizar casa, no me gusta lavar platos, no me gusta hacer las cosas y que en esta cuarentena toca hacerlo muy seguido. Pero sí me gusta escuchar muy buenas conferencias y muy buen contenido en YouTube, en muchas plataformas. ¿Qué hago? Vincular ese proceso que no me gusta, que es organizar casa, con ese hábito o esa actividad que disfruto de escuchar contenido interesante, y eso hace que cada vez que de alguna forma vaya a escuchar o quiera escuchar contenido, quiera escuchar cosas chéveres, no se me hace tan complicado pararme y decir, bueno, en vez de escuchar el contenido 100% concentrado y sentado en un sofá, voy a ponerme a hacer cosas que tenga que hacer, de actividades de cualquier tipo, de la casa, de otro tipo de estudio, lo que sea. Pero entonces eso, vincular los hábitos. ¿Cómo construís vos hábitos personalmente? Rubén Rendón, cuando dice, tengo que incorporar a mi vida cierta cosa, ¿cómo incorporas ese hábito nuevo? Excelente. Vincular es la palabra que tú usas. Yo uso anclar o asociar. Nuestra mente funciona por asociación y yo inicio con un ancla. Lo primero que hago es cambiar la manera en la que lo pienso. Sí. Dejo de pensar que lo tengo que hacer o dejo de pensar que lo debo hacer y comienzo a pensar que lo voy a hacer. Es un tema de programación neurolingüística allí, pero ayuda muchísimo porque nadie quiere hacer algo que tiene que hacer, nadie quiere hacer algo que debe hacer, y a la final, para cada cosa que quisiera hacer, termina diciendo, uy, ¿verdad? Lo tengo que hacer. Entonces se está desvinculando lamentablemente por la relación que hay entre la palabra tengo y el real gusto de hacer algo. Entonces cambio mi perspectiva hacia aquello. Cambio mi perspectiva en un inicio y luego le genero un ancla, que el ancla es para mí la herramienta inicial para generar una buena asociación. Entonces, ¿cómo genero un ancla? Para cosas pequeñas. Por ejemplo, el hábito de soltar, de aceptar. El hábito de aceptar es un hábito que muy pocas personas lo tienen y ustedes no se imaginan la maravilla que es. ¿Qué es el hábito de soltar? Cuando una persona en la calle ve que un señor está maltratando a un animal, le toma una semana entera superarlo. No lo acepta. Yo no digo que hay que estar de acuerdo con eso, para nada. Pero créeme, Sebastián, que de nada le sirve a esa persona llevarlo consigo una semana entera en su mente, contárselo a todos sus familiares y amigos. De nada le sirve. Eso le disminuye su carga magnética porque le disminuye la frecuencia emocional. Total. Soltar. Entonces, ¿qué hago para soltar? Relacionarlo con algún movimiento de mi cuerpo. Cuando yo llego y hago como tirando algo con mi mano, entonces solté la situación, solté aquello que califico para mí como algo malo. Es un ejemplo de un hábito, ¿ok? Si yo quiero crear el hábito de hacer ejercicio y no lo tengo, entonces inmediatamente lo voy a relacionar con un objetivo detrás de aquel hábito.
Hay un muy buen hábito para las personas que están escuchando eso y es el hábito de tomar muy buenas decisiones cuando estamos sentados al frente de nuestra computadora viendo gráficas. Yo creo que es muy interesante. El hábito de tomar muy buenas decisiones definitivamente no se debe tomar, no se va a tomar pensando en que se deben tomar buenas decisiones o que tienes que tomar buenas decisiones. Ese hábito se va a generar pensando que el hecho de tomar muy buenas decisiones es lo que te va a poner dentro de, ni siquiera deberías pensar en el tiempo, que te va a poner allá en esa playa con tu familia, que tomar buenas decisiones allí es lo que te va a colocar al lado de esa chica que tanto quieres y de la mejor manera posible con el muy buen tiempo para dedicarle. Eso es un tema de motivación que asocia los hábitos a nosotros. Pero cuando las personas quieren asociar el hacer ejercicio, el hacer buen trading, el comer sano, con el proceso, definitivamente es algo muy complicado. Por favor, asócienlo a un objetivo que se encuentre detrás y que sea motivante. Esa es la manera en la que Rubén Rendón lo hace. Es que de alguna forma todo aprendizaje y toda decisión depende o va atada a un estado, a un recuerdo. O sea, la mente es tan tremenda que conecta absolutamente todo de manera inconsciente sobre todo y termina actuando a favor o en contra tuya, dependiendo de cuáles sean esas conexiones. Me parece una cosa brutal. Bueno, así construís un hábito. Pero ¿cuáles son en este momento esos hábitos que vos tenés y que decís, gracias a este conjunto de acciones repetitivas día a día, estoy logrando lo que estoy logrando? Uno, principal, pilar fundamental, el hábito de visualizar. El hábito de visualizar definitivamente me está colocando en otro nivel. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana, a las 2:58 para ser más exactos, me despierto y hago una visualización que dependiendo, no la calidad, siempre es de alta calidad, sino dependiendo del objetivo que voy a visualizar, me tomo entre 8 minutos y 30 minutos, ¿ok? Crear ese hábito, entiendo que para muchas personas no es sencillo, pero por supuesto no será sencillo si siguen pensando, me tengo que levantar a las 3, me tengo que levantar a las 3, sí, yo sé que puedo. No, hombre, no. Estás intentando generar una motivación en algo que en realidad no va a motivar a nadie. Levantarse a las 3 de la mañana no motiva a muchas personas, a menos de que ya lo tengan asociado con un objetivo detrás de levantarse a las 3 de la mañana. Entonces, visualizar es definitivamente el pilar fundamental de todo aquello cuanto gano, todo aquello cuanto vivo, todo aquello cuanto tengo. Visualizar. Y el número 2 sería el autocontrol. En el mundo de los negocios, quien no tiene autocontrol está condenado al fracaso. Porque créeme que los negociadores, desde lo más pequeño hasta lo más grande, van a buscar irritarte, van a buscar siempre su beneficio e incluso cuando uno ya es un negociador, pues, en nivel medio experto, sabe reconocer cuando su interlocutor está queriendo manipularte de una buena manera, ¿ok? Manejando tus emociones, diciéndote, adulándote, dándote mucho, es la manera en la que un buen negociador se hace con tu botín, ¿ok? Pues cuando tú te enteras de eso, comienza a generar ciertas emociones y si no hay un autocontrol, terminas por tomar malas decisiones. Así que el autocontrol en las negociaciones, en el trading y en las decisiones de inversión más generales, me refiero yo a negocio tipo tradicional, es supremamente importante, el hábito del autocontrol. Diría, esos dos son mis principales. Tengo, por supuesto, un muy buen listado, pero
y no vamos a tener muchas horas aquí. Rubén, y en términos de rutinas, o sea, esos son hábitos sumamente importantes los que acabas de mencionar, pero tal vez muchas personas quieran saber, bueno, cuáles son esos detalles, esas cositas del día a día. Por ejemplo, para mí es sagrado, me acuesto y me levanto exactamente a la misma hora, ¿cierto? Y eso logra que la calidad de mi sueño sea buenísima, ¿cierto? Porque ya mi cerebro sabe que a esa hora se duerme. Y con seguridad, si mi esposa o alguien más me habla o quiere hablarse conmigo un rato, 15 minutos, 20 minutos antes de mi hora normal de sueño, ya voy a estar, o sea, ya estoy más dormido que despierto. Y obviamente, pues vos sabes la importancia del sueño profundo, que es donde realmente se convierte en un sueño recuperador, que es donde realmente pasamos esa memoria de corto plazo a que se convierta en largo plazo. Bueno, tiene un sinfín de cosas. ¿Cuáles son esas cosas del día a día que son para vos ingredientes de un trader o de una persona en general exitosa? ¿Cómo te parece, Sebastián, que difiero bastante en lo que normalmente las personas invitan, los expertos incluso invitan con este tema de las rutinas? Te felicito porque ese hábito de dormir a una misma hora es supremamente saludable, supremamente saludable. Pero yo soy muy Diógenes con ese asunto de las cosas del día a día. Ajá. Yo hago lo que mi cuerpo pide, pero eso lo hago gracias a que aprendí a escuchar a mi cuerpo. Ajá. Aprendí a escuchar a mi cuerpo y ojo que cuando yo digo cuerpo siempre lo estoy relacionando con mi mente subconsciente. Sí. Cuando tú te vas a resbalar, el que coloca la mano de forma automática es el cuerpo, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Ok? Cuando tú te estás quemando, el que quita la mano inmediatamente o el que sale corriendo inmediatamente, no eres tú el que me escucha, es tu cuerpo. Uh-huh. Con lo cual relaciono siempre mente subconsciente con cuerpo. Total. Yo aprendí a escuchar a mi cuerpo y le doy lo que él me pide. Me acuesto cuando él me lo pide. Y solamente, claro está, el cuerpo de la persona promedio le pide quedarse durmiendo una vez el despertador suena, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante. Saber cuándo el cuerpo te está hablando y cuándo lo tienes sí o sí que escuchar, por ejemplo, en términos de sueño, y cuándo es la pereza, por ejemplo, hablando. O sea, yo creo que el saber escuchar al cuerpo es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo y que en un principio el punto difícil es ese. O sea, ¿cómo sé que esas ganas o ese acto de decirle al despertador 10 minutos, 15 minutos más, lo estoy tomando, o sea, realmente porque lo necesito y porque mi cuerpo me lo dice, o por pereza? ¿Cómo distingo eso? Mira, Sebas, sencillo, eso es un tema de crecimiento y es un tema de crecimiento integral. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claros tus objetivos, cuando tú tienes tu salud en un muy buen nivel, cuando tú tienes tus relaciones sentimentales en un muy buen nivel, cuando tú tienes tus relaciones familiares, cuando tú tienes una integralidad bastante y digámosle en equilibrio, Uh-huh. entonces tú te vas a dar cuenta de cuando lo que el cuerpo pide de primerazo es lo que realmente quiere decirte. Es decir, quiere decirte tu mente subconsciente. La persona que no tiene claro para dónde va y que aparte de eso, en la noche anterior se acostó bastante disgustada con su familia, no sé, esa persona va a tener pereza al día siguiente de levantarse. ¿Por qué? Porque no tiene ese equilibrio, pero cuando tú lo tienes, créeme que tu cuerpo no te va a pedir quedarte durmiendo cuando en realidad ya descansó lo suficiente. Uh-huh. Créeme que tu cuerpo te va a pedir un vaso de agua cuando lo solicita. A las personas se les olvida tomar agua y de hecho creo que con eso, déjame ver, creo que se afecta el nivel de el renal, ¿verdad? Sí. Okay. Los riñones se ven muy afectados por el tema del agua y a las personas se les olvida tomar agua. Cuando tú tienes un muy buen equilibrio y aprendiste además a escuchar tu cuerpo, te lo pide.
Cuando tú aprendiste a escuchar tu cuerpo y aparte de eso estás en un nivel de integralidad correcto, entonces tu cuerpo te pide azúcar de repente. Qué extraño, tengo ganas como de un postrecito y te lo comes. Y es porque seguramente requería de cierta energía. Y de resto no te pide azúcar. Y lo interesante es que no es solamente el cuerpo. Y lo interesante es que no es solamente el cuerpo, sino que, así, dato curioso, el cerebro es el 2%, por lo general, es el 2% del peso corporal y consume casi el 20% de la energía y flujo sanguíneo que tenemos día a día. Entonces, o sea, mira ahí la proporción. Cuando, o sea, cuando tu cuerpo te dice necesito tal cosa, como vos lo estás diciendo, quiero un chocolate, quiero tal cosa, muy posiblemente también es tu cerebro, o sea, tu red de neuronas, tu materia gris, que te está pidiendo eso porque lo necesita. O sea, no solamente tus músculos o el resto de tus sistemas, es tu cerebro, tu mente que lo está necesitando. Es brutal lo que tú estás diciendo, pero yo quiero invitar a la persona que nos está escuchando a que primero genere un equilibrio en toda su vida antes de querer escuchar al cuerpo. Ajá. Porque el cuerpo inicialmente lo que te va a invitar es a dormir y a comer. Claro, es como evolucionó y es lo más seguro, es lo que hablábamos al principio. Exactamente. Si fuera por el organismo primitivo, así hablando planamente que somos, nos la pasaríamos desde que tuviésemos alimento todo el día acostados, simplemente comiendo y preocupándonos por respirar y por prolongar nuestra especie, no más. Así mismo es. Y para cerrar el tema de los hábitos que me habías consultado inicialmente y nos fuimos abriendo por este interesante punto, y yo diría entonces que escucho mi cuerpo y hay algunos días en los que mi cuerpo justamente me despierta unos minutos antes que mi alarma de las 2:58 minutos y mi cuerpo me pide no levantarme, no levantarme, ya estoy despierto. Y no lo hago porque yo lo sé escuchar. Mira, voy a decir algo muy extraño. No hay nada más bonito que una enfermedad. Y sé que las personas seguramente fruncieron un poquito el ceño, pero es que una enfermedad es el cuerpo ayudándote a solucionar un inconveniente que no has solucionado. Lo que pasa es que las personas no saben escuchar a su cuerpo. Lo que conocemos como somatizar, cualquier cosa así. Exactamente. Una enfermedad es una emoción acumulada. Cuando la persona no habla y no habla y no habla lo que necesita decir, entonces le da una laringitis o se le inflama la garganta de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque tiene una emoción acumulada en ese punto. Cuando la persona es supremamente petulante, prepotente ante las situaciones de la vida, esa persona va a tener algunos inconvenientes en sus rodillas y ese es su cuerpo diciéndole que ante muchas situaciones debe dar la razón. Y hay muchas otras cosas más. Entonces, en ese sentido, yo digo que la enfermedad es algo muy bonito porque en realidad te está enseñando la solución de algún inconveniente que no has querido solucionar. Hay un tema mucho más profundo ahí y hay una manera de detectar cuando a ti se te dificulta darte cuenta de qué es lo que el cuerpo te quiere decir. Hay una manera utilizando los sueños, de darnos cuenta con exactitud lo que el cuerpo nos quiere decir. Pero bueno, está fuera del alcance de lo que estamos hablando aquí, así que vamos adelante. Es que yo creo que el solo tema de esa conexión mente-cuerpo es un tema que da para hablar demasiado. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo unos artículos súper interesantes que decían, listo, nuestro cerebro se desarrolló para mover nuestro cuerpo, entonces hay una conexión ahí que fluye en un sentido, pero también fluye en el sentido contrario, es decir, con nuestro cuerpo, con los movimientos que hagamos, con la postura que tengamos, podemos influir fuertemente en nuestros estados mentales. Es una cosa brutal que seguro tenemos que encontrar el momento también para hablar de eso. Segurísimo. Rubén, no puedo dejar de preguntar esto, estás escribiendo un libro, contanos un poquitico sobre ese libro. Fíjate que esta misma semana tiene que estar saliendo y bueno, te cuento que inició siendo una pequeñísima fábula, un cuentico. Ajá. Inició siendo un cuentico de un inversionista, de un trader, con los problemas que estoy seguro
que muchas personas se van a identificar con este personaje, con el protagonista de la historia. Pero luego me uní con mi editora y mi editora creyó tanto en mi forma de escribir, creyó tanto en mi prosa, que me incitó y la cosa fue creciendo y creció bastante a pesar de que aquella novela sigue siendo muy pequeña. Es un texto de lectura muy rápida, en realidad, pero nos deja ver de una forma muy animada y atrapante lo que nosotros debemos hacer con nuestras emociones para poder configurar nuestra mente de la forma correcta para nuestro trading. O sea, es increíble, pero en muy pocas páginas, en una historia entretenida, realmente fascinante, en un proceso de edición. Te cuento que uno debe leer su libro muchas veces. Claro, me imagino. Cada vez que lo leo quedo fascinado. Y las personas que me ayudan en esto, porque hay revisiones de diferentes personas, también quedan muy fascinadas. De una manera fascinante, en muy poco tiempo, en muy poco texto, la persona aprende qué debe usar para poder grabar la información correcta que lo apalanque en el mundo de las inversiones. Así que invitadísimos todos a esta lectura de Los demonios de Lucho. No, Lucho es el personaje. Está increíble, con seguridad esperando, y el primer día que salga ya lo voy a tener. Claro sí. Rubén, y una última cosa. 3 libros o 3 autores o 3 artículos o 3 blogs, lo que sea que en este momento estés leyendo, escuchando, viendo, que te guste y que recomiendes. Excelente. Bueno, el primero ha sido bastante mentado por allí, que es definitivamente Joe Dispenza. Sí. Me gusta de Joe Dispenza que es una persona que habla con la evidencia en la mano. Ajá. ¿Sí? Total. Y yo soy muy técnico, soy de solicitar esa evidencia en unos temas que son, por supuesto, tan pseudocientíficos en nuestra sociedad. El segundo es Eckhart Tolle, ¿sí? Del poder de la hora. Ajá. El poder de la hora, sobre todo, es una herramienta, lo veo yo, porque nos ayuda con muchos ejercicios para aprenderle a dar manejo a aquella mente que nosotros tenemos y que muy pocos en realidad explotan algún potencial. La persona promedio explota un potencial que no llega a salirse de contar con los dedos de una mano porcentualmente a lo que nosotros realmente tenemos. Eckhart Tolle definitivamente es el segundo, y el tercero, ahora mismo lo diré, se llama Wallace Wattles. Wallace Wattles, con La ciencia de hacerse rico y con las otras 2 ciencias que escribió hace un poco más de, ya bastantico más de 100 años, y que hasta el sol de hoy nos dejan a nosotros unas enseñanzas fascinantes y supremamente importantes para nosotros apalancarnos financieramente, apalancarnos personalmente y apalancarnos profesionalmente. Rubén, maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que nos has traído un contenido y unos pensamientos y unas posturas muy interesantes. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho a ti por la invitación. Un gigante saludo a todas las personas. Abrazos, aunque por esta época, de lejitos. Sí, sí. Depende o va atada a un estado, a un recuerdo. O sea, la mente es tan tremenda que conecta absolutamente todo de manera inconsciente, sobre todo, y termina actuando a favor o en contra tuya, dependiendo de cuáles sean esas conexiones. Me parece una cosa brutal. Bueno, así construís un hábito. Pero ¿cuáles son en este momento esos hábitos que vos tenés y que decís, gracias a este conjunto de acciones repetitivas día a día, estoy logrando lo que estoy logrando? 1, principal, pilar fundamental, el hábito de visualizar. El hábito de visualizar definitivamente me está colocando en otro nivel. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana
A las 2:58, para ser más exactos, me despierto y hago una visualización que dependiendo, no la calidad, siempre es de alta calidad, sino dependiendo del objetivo que voy a visualizar, me tomo entre 8 minutos y 30 minutos, ¿ok? Crear ese hábito, entiendo que para muchas personas no es sencillo, pero por supuesto no será sencillo si siguen pensando, me tengo que levantar a las 3, me tengo que levantar a las 3, sí, yo sé que puedo. No, hombre, no. Estás intentando generar una motivación en algo que en realidad no va a motivar a nadie. Levantarse a las 3 de la mañana no motiva a muchas personas, a menos de que ya lo tengan asociado con un objetivo detrás de levantarse a las 3 de la mañana. Entonces, visualizar es definitivamente el pilar fundamental de todo aquello cuanto gano, todo aquello cuanto vivo, todo aquello cuanto tengo. Visualizar. Y el número 2 sería el autocontrol. En el mundo de los negocios, quien no tiene autocontrol está condenado al fracaso. Porque créeme que los negociadores, desde lo más pequeño hasta lo más grande, van a buscar irritarte, van a buscar siempre su beneficio e incluso cuando uno ya es un negociador, pues, en nivel medio experto, sabe reconocer cuando su interlocutor está queriendo manipularte de una buena manera, ¿ok? Manejando tus emociones, diciéndote, adulándote, dándote mucho, es la manera en la que un buen negociador se hace con tu botín, ¿ok? Pues cuando tú te enteras de eso, comienza a generar ciertas emociones y si no hay un autocontrol, terminas por tomar malas decisiones. Así que el autocontrol en las negociaciones, en el trading y en las decisiones de inversión más generales, me refiero yo a negocio tipo tradicional, es supremamente importante, el hábito del autocontrol. Diría, esos dos son mis principales. Tengo, por supuesto, un muy buen listado, y no vamos a tener muchas horas aquí. Rubén, y en términos de rutinas, o sea, esos son hábitos sumamente importantes los que acabas de mencionar, pero tal vez muchas personas quieran saber, bueno, cuáles son esos detalles, esas cositas del día a día. Por ejemplo, para mí es sagrado, me acuesto y me levanto exactamente a la misma hora, ¿cierto? Y eso logra que la calidad de mi sueño sea buenísima, ¿cierto? Porque ya mi cerebro sabe que a esa hora se duerme. Y con seguridad, si mi esposa o alguien más me habla o quiere hablarse conmigo un rato, 15 minutos, 20 minutos antes de mi hora normal de sueño, ya voy a estar, o sea, ya estoy más dormido que despierto. Y obviamente, pues vos sabes la importancia del sueño profundo, que es donde realmente se convierte en un sueño recuperador, que es donde realmente pasamos esa memoria de corto plazo a que se convierta en largo plazo. Bueno, tiene un sinfín de cosas. ¿Cuáles son esas cosas del día a día que son para vos ingredientes de un trader o de una persona en general exitoso? ¿Cómo te parece, Sebastián, que difiero bastante en lo que normalmente las personas invitan, los expertos incluso invitan con este tema de las rutinas? Te felicito porque ese hábito de dormir a una misma hora es supremamente saludable, supremamente saludable. Pero yo soy muy Diógenes con ese asunto de las cosas del día a día. Ajá. Yo hago lo que mi cuerpo pide, pero eso lo hago gracias a que aprendí a escuchar a mi cuerpo. Ajá. Aprendí a escuchar a mi cuerpo. Y ojo que cuando yo digo cuerpo siempre lo estoy relacionando con mi mente subconsciente. Sí. Cuando tú te vas a resbalar, el que coloca la mano de forma automática es el cuerpo, ¿sí o no? ¿Okay? Cuando tú te estás quemando, el que quita la mano inmediatamente o el que sale corriendo inmediatamente, no eres tú el que me escucha, es tu cuerpo. Con lo cual relaciono siempre mente subconsciente
con cuerpo. Total. Yo aprendí a escuchar a mi cuerpo y le doy lo que él me pide. Me acuesto cuando él me lo pide. Y solamente, claro está, el cuerpo de la persona promedio le pide quedarse durmiendo una vez el despertador suena, ¿verdad? Yo creo que eso es súper súper importante. Saber cuándo el cuerpo te está hablando y cuándo lo tienes sí o sí que escuchar, por ejemplo, en términos de sueño, y cuándo es la pereza, por ejemplo, hablando. O sea, yo creo que el saber escuchar al cuerpo es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo y que en un principio es el punto difícil es ese. O sea, ¿cómo sé que esas ganas o ese acto de decirle al despertador 10 minutos, 15 minutos más, lo estoy tomando, o sea, realmente porque lo necesito y porque mi cuerpo me lo dice, o por pereza? ¿Cómo distingo eso? Mira, Sebas, sencillo, eso es un tema de crecimiento y es un tema de crecimiento integral. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claros tus objetivos, cuando tú tienes tu salud en un muy buen nivel, cuando tú tienes tus relaciones sentimentales en un muy buen nivel, cuando tú tienes tus relaciones familiares, cuando tú tienes una integralidad bastante y digámosle en equilibrio, entonces tú te vas a dar cuenta de cuando lo que el cuerpo pide de primerazo es lo que realmente quiere decirte. Es decir, quiere decirte tu mente subconsciente. La persona que no tiene claro para dónde va y que aparte de eso, en la noche anterior se acostó bastante disgustada con su familia, no sé, esa persona va a tener pereza al día siguiente de levantarse. ¿Por qué? Porque no tiene ese equilibrio, pero cuando tú lo tienes, créeme que tu cuerpo no te va a pedir quedarte durmiendo cuando en realidad ya descansó lo suficiente. Créeme que tu cuerpo te va a pedir un vaso de agua cuando lo solicita. A las personas se les olvida tomar agua y de hecho creo que con eso, déjame ver, creo que se afecta el nivel de el renal, ¿verdad? Sí. Okay. Los riñones se ven muy afectados por el tema del agua y a las personas se les olvida tomar agua. Cuando tú tienes un muy buen equilibrio y aprendiste además a escuchar tu cuerpo, te lo pide. Cuando tú aprendiste a escuchar tu cuerpo y aparte de eso estás en un nivel de integralidad correcto, entonces tu cuerpo te pide azúcar de repente. Qué extraño, tengo ganas como de un postrecito y te lo comes. Y es porque seguramente requería de cierta energía. Y de resto no te pide azúcar. Y lo interesante es que no es solamente el cuerpo. Y lo interesante es que no es solamente el cuerpo, sino que, así, dato curioso, el cerebro es el 2%, por lo general, es el 2% del peso corporal y consume casi el 20% de la energía y flujo sanguíneo que tenemos día a día. Entonces, o sea, mira ahí la proporción. Cuando tu cuerpo te dice, necesito tal cosa, como vos lo estás diciendo, quiero un chocolate, quiero tal cosa, muy posiblemente también es tu cerebro, o sea, tu red de neuronas, tu materia gris, que te está pidiendo eso porque lo necesita. O sea, no solamente tus músculos o el resto de tus sistemas, es tu cerebro, tu mente que lo está necesitando. Es brutal lo que tú estás diciendo, pero yo quiero invitar a la persona que nos está escuchando a que primero genere un equilibrio en toda su vida antes de querer escuchar al cuerpo. Ajá. Porque el cuerpo inicialmente lo que te va a invitar es a dormir y a comer. Claro, es como evolucionó y es lo más seguro, es lo que hablábamos al principio. Exactamente. Si fuera por el organismo primitivo, así hablando planamente que somos, nos la pasaríamos desde que tuviésemos alimento todo el día acostados, simplemente comiendo y preocupándonos por respirar y por prolongar nuestra especie, no más. Así mismo es. Y para cerrar el tema de los hábitos que me habías consultado inicialmente y nos fuimos abriendo por este interesante punto, y yo diría entonces que escucho mi cuerpo y hay algunos días en los que mi cuerpo justamente me despierta unos minutos antes que mi alarma de las 2:58 minutos y mi cuerpo me pide no levantarme, no levantarme, ya estoy despierto. Y no lo hago porque yo lo sé escuchar. Mira, voy a decir algo muy extraño. No hay nada más bonito que una enfermedad.
Y sé que las personas seguramente fruncieron un poquito el ceño, pero es que una enfermedad es el cuerpo ayudándote a solucionar un inconveniente que no has solucionado. Lo que pasa es que las personas no saben escuchar a su cuerpo. Es lo que conocemos como ¿Okay? somatizar, cualquier cosa así. Exactamente. Una enfermedad es una emoción acumulada. Cuando la persona no habla y no habla y no habla lo que necesita decir, entonces le da una laringitis o se le inflama la garganta de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque tiene una emoción acumulada en ese punto. Cuando la persona es supremamente petulante, prepotente ante las situaciones de la vida, esa persona va a tener algunos inconvenientes en sus rodillas y ese es su cuerpo diciéndole que ante muchas situaciones debe dar la razón. Y hay muchas otras cosas más. Entonces, en ese sentido, yo digo que la enfermedad es algo muy bonito porque en realidad te está enseñando la solución de algún inconveniente que no has querido solucionar. Hay un tema mucho más profundo ahí y hay una manera de detectar cuando a ti se te dificulta darte cuenta de qué es lo que el cuerpo te quiere decir. Hay una manera utilizando el sueño, utilizando los sueños, de darnos cuenta con exactitud lo que el cuerpo nos quiere decir. Pero bueno, está fuera del alcance de lo que estamos hablando aquí, así que vamos adelante. Sí, es que yo creo que el solo tema de esa conexión mente-cuerpo es un tema que da para hablar demasiado. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo unos artículos súper interesantes que decían, listo, nuestro cerebro se desarrolló para mover nuestro cuerpo, entonces hay una conexión ahí que fluye en un sentido, pero también fluye en el sentido contrario, es decir, con nuestro cuerpo, con los movimientos que hagamos, con la postura que tengamos, podemos influir fuertemente en nuestros estados mentales. Es una cosa brutal que seguro tenemos que encontrar el momento también para hablar de eso. Segurísimo. Rubén, no puedo dejar de preguntar esto, estás escribiendo un libro, contanos un poquitico sobre ese libro. Fíjate que esta misma semana tiene que estar saliendo y bueno, te cuento que inició siendo una pequeñísima fábula, un cuentico. Ajá. Inició siendo un cuentico de un inversionista, de un trader, con los problemas que estoy seguro que muchas personas se van a identificar con este personaje, con el protagonista de la historia. Pero luego me uní con mi editora y mi editora creyó tanto en mi forma de escribir, creyó tanto en mi prosa que me incitó y la cosa fue creciendo y creció bastante a pesar de que aquella novela sigue siendo muy pequeña. Es un texto de lectura muy rápida en realidad, pero nos deja ver de una forma muy animada y atrapante lo que nosotros debemos hacer con nuestras emociones para poder configurar nuestra mente de la forma correcta para nuestro trading. O sea, es increíble, pero en muy pocas páginas, en una historia entretenida, realmente fascinante, en un proceso de edición, te cuento que uno debe leer su libro muchas veces. Claro, me imagino. Cada vez que lo leo quedo fascinado y las personas que me ayudan en esto, porque hay revisiones de diferentes personas, también quedan muy fascinadas. De una manera fascinante, en muy poco tiempo y muy poco texto, la persona aprende qué debe usar para poder grabar la información correcta que lo apalanque en el mundo de las inversiones. Así que invitadísimos todos a esta lectura de Los demonios de Lucho. No, Lucho es el personaje. Está increíble, con seguridad esperando y el primer día que salga ya lo voy a tener. Claro sí. Rubén, y una última cosa. 3 libros o 3 autores o 3 artículos o 3 blogs, lo que sea que en este momento estés leyendo, escuchando, viendo, que te guste y que recomiendes. Excelente. Bueno, el primero ha sido bastante mentado por allí, que es definitivamente Joe Dispenza. Sí. Me gusta de Joe Dispenza, que es una persona que habla con la evidencia en la mano. Ajá. ¿Sí? Total. Y yo soy muy técnico, soy de solicitar esa evidencia en unos temas que son, por supuesto, tan pseudocientíficos en nuestra sociedad. El segundo es
Eckhart Tolle, ¿sí? Del poder de la hora. Ajá. El poder de la hora, sobre todo, es una herramienta, lo veo yo, porque nos ayuda con muchos ejercicios para aprenderle a dar manejo a aquella mente que nosotros tenemos y que muy pocos en realidad explotan algún potencial. La persona promedio explota un potencial que no llega a salirse de contar con los dedos de una mano porcentualmente a lo que nosotros realmente tenemos. Uh-huh. Eckhart Tolle definitivamente es el segundo, y el tercero, ahora mismo lo diré, se llama Wallace Wattles. Wallace Wattles, con La ciencia de hacerse rico, y con las otras dos ciencias que escribió hace un poco más de, bueno, ya bastantico más de 100 años, y que hasta el sol de hoy nos dejan a nosotros unas enseñanzas fascinantes y supremamente importantes para nosotros apalancarnos financieramente, apalancarnos personalmente y apalancarnos profesionalmente. Rubén, maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que nos has traído un contenido y unos pensamientos y unas posturas muy interesantes. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho a ti por la invitación. Un gigante saludo a todas las personas. Abrazos, aunque por esta época, de lejitos. Sí, sí. Me pide no levantarme, no levantarme, ya estoy despierto. Y no lo hago porque yo lo sé escuchar. Mira, voy a decir algo muy extraño. No hay nada más bonito que una enfermedad. Y sé que las personas seguramente fruncieron un poquito el ceño, pero es que una enfermedad es el cuerpo ayudándote a solucionar un inconveniente que no has solucionado. Lo que pasa es que las personas no saben escuchar a su cuerpo. Lo que conocemos como somatizar, cualquier cosa así. Exactamente. Una enfermedad es una emoción acumulada. Cuando la persona no habla y no habla y no habla lo que necesita decir, entonces le da una laringitis o se le inflama la garganta de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque tiene una emoción acumulada en ese punto. Cuando la persona es supremamente petulante, prepotente ante las situaciones de la vida, esa persona va a tener algunos inconvenientes en sus rodillas, y ese es su cuerpo diciéndole que ante muchas situaciones debe dar la razón. Y hay muchas otras cosas más. Entonces, en ese sentido, yo digo que la enfermedad es algo muy bonito, porque en realidad te está enseñando la solución de algún inconveniente que no has querido solucionar. Hay un tema mucho más profundo ahí, y hay una manera de detectar cuando a ti se te dificulta darte cuenta de qué es lo que el cuerpo te quiere decir. Hay una manera, utilizando los sueños, de darnos cuenta con exactitud lo que el cuerpo nos quiere decir. Pero bueno, está fuera del alcance de lo que estamos hablando aquí, así que vamos adelante. Sí, es que yo creo que el solo tema de esa conexión mente-cuerpo es un tema que da para hablar demasiado. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo unos artículos súper interesantes que decían, listo, nuestro cerebro se desarrolló para mover nuestro cuerpo, entonces hay una conexión ahí que fluye en un sentido, pero también fluye en el sentido contrario, es decir, con nuestro cuerpo, con los movimientos que hagamos, con la postura que tengamos, podemos influir fuertemente en nuestros estados mentales. Es una cosa brutal que seguro tenemos que encontrar el momento también para hablar de eso. Segurísimo. Rubén, no puedo dejar de preguntar esto. Estás escribiendo un libro. Contanos un poquitico sobre ese libro. Fíjate que esta misma semana tiene que estar saliendo, y bueno, te cuento que inició siendo una pequeñísima fábula, un cuentico. Ajá. Inició siendo un cuentico de un inversionista, de un trader, con los problemas que estoy seguro que muchas personas se van a identificar con este personaje, con el protagonista de la historia. Pero luego me uní con mi editora, y mi editora creyó tanto en mi forma de escribir, creyó tanto en mi prosa, que me incitó, y la cosa fue creciendo.
y creció bastante a pesar de que aquella novela sigue siendo muy pequeña. Es un texto de lectura muy rápida, en realidad, pero nos deja ver de una forma muy animada y atrapante lo que nosotros debemos hacer con nuestras emociones para poder configurar nuestra mente de la forma correcta para nuestro trading. O sea, es increíble, pero en muy pocas páginas, en una historia entretenida, realmente fascinante, en un proceso de edición. Te cuento que uno debe leer su libro muchas veces. Claro, me imagino. Cada vez que lo leo quedo fascinado, y las personas que me ayudan en esto, porque hay revisiones de diferentes personas, también quedan muy fascinadas. De una manera fascinante, en muy poco tiempo y muy poco texto, la persona aprende qué debe usar para poder grabar la información correcta que lo apalanque en el mundo de las inversiones. Así que invitadísimos todos a esta lectura de Los demonios de Lucho. No, Lucho es el personaje. Está increíble, con seguridad esperando, y el primer día que salga ya lo voy a tener. Claro sí. Rubén, y una última cosa. 3 libros o 3 autores o 3 artículos o 3 blogs, lo que sea que en ese momento estés leyendo, escuchando, viendo, que te guste y que recomiendes. Excelente. Bueno, el primero ha sido bastante mentado por allí, que es definitivamente Joe Dispenza. Sí. Me gusta de Joe Dispenza que es una persona que habla con la evidencia en la mano. Ajá. ¿Sí? Total. Y yo soy muy técnico, soy de solicitar esa evidencia en unos temas que son, por supuesto, tan pseudocientíficos en nuestra sociedad. El segundo es Eckhart Tolle, ¿sí? Del poder de la hora. Ajá. El poder de la hora, sobre todo, es una herramienta, lo veo yo, porque nos ayuda con muchos ejercicios para aprenderle a dar manejo a aquella mente que nosotros tenemos y que muy pocos en realidad explotan algún potencial. La persona promedio explota un potencial que no llega a salirse de contar con los dedos de una mano porcentualmente a lo que nosotros realmente tenemos. Eckhart Tolle definitivamente es el segundo, y el tercero, ahora mismo lo diré, se llama Wallace Wattles. Wallace Wattles, con La ciencia de hacerse rico, y con las otras 2 ciencias que escribió hace un poco más de, bueno, ya bastantico más de 100 años, y que hasta el sol de hoy nos dejan a nosotros unas enseñanzas fascinantes y supremamente importantes para nosotros apalancarnos financieramente, apalancarnos personalmente y apalancarnos profesionalmente. Rubén, maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que nos has traído un contenido y unos pensamientos y unas posturas muy interesantes. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho a ti por la invitación. Un gigante saludo a todas las personas. Abrazos, aunque por esta época, de lejitos. Sí, sí. Debe usar para poder grabar la información correcta que lo apalanque en el mundo de las inversiones. Así que invitadísimos todos a esta lectura de Los demonios de Lucho. No, Lucho es el personaje. Está increíble, con seguridad esperando, y el primer día que salga ya lo voy a tener. Claro sí. Rubén, y una última cosa. 3 libros o 3 autores o 3 artículos o 3 blogs, lo que sea que en ese momento estés leyendo, escuchando, viendo, que te guste y que recomiendes. Excelente. Bueno, el primero ha sido bastante mentado por allí, que es definitivamente Joe Dispenza. Sí. Me gusta de Joe Dispenza que es una persona que habla con la evidencia en la mano. Ajá. ¿Sí? Total. Y yo soy muy técnico, soy de solicitar esa evidencia en unos temas que son, por supuesto, tan pseudocientíficos en nuestra sociedad. El segundo es Eckhart Tolle,
¿sí? Del poder de la hora. Ajá. El poder de la hora, sobre todo, es una herramienta, lo veo yo, porque nos ayuda con muchos ejercicios para aprenderle a dar manejo a aquella mente que nosotros tenemos y que muy pocos en realidad explotan algún potencial. La persona promedio explota un potencial que no llega a salirse de contar con los dedos de una mano porcentualmente a lo que nosotros realmente tenemos. Eckhart Tolle definitivamente es el segundo, y el tercero, ahora mismo lo diré, se llama Wallace Wattles. Wallace Wattles, con La ciencia de hacerse rico, y con las otras dos ciencias que escribió hace un poco más de, bueno, ya bastantico más de 100 años, y que hasta el sol de hoy nos dejan a nosotros unas enseñanzas fascinantes y supremamente importantes para nosotros apalancarnos financieramente, apalancarnos personalmente y apalancarnos profesionalmente. Rubén, maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que nos has traído un contenido y unos pensamientos y unas posturas muy interesantes. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho a ti por la invitación. Un gigante saludo a todas las personas. Abrazos, aunque por esta época, de lejitos. Sí, sí. Porcentualmente a lo que nosotros realmente tenemos. Ajá. Eckhart Tolle definitivamente es el segundo, y el tercero, ahora mismo lo diré, se llama Wallace Wattles. Wallace Wattles, con La ciencia de hacerse rico, y con las otras dos ciencias que escribió hace un poco más de, bueno, ya bastantico más de 100 años, y que hasta el sol de hoy nos dejan a nosotros unas enseñanzas fascinantes y supremamente importantes para nosotros apalancarnos financieramente, apalancarnos personalmente y apalancarnos profesionalmente. Rubén, maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que nos has traído un contenido y unos pensamientos y unas posturas muy interesantes. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho a ti por la invitación. Un gigante saludo a todas las personas. Abrazos, aunque por esta época, de lejitos. Sí, sí. Financieramente, apalancarnos personalmente y apalancarnos profesionalmente. Rubén, maravilloso. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que nos has traído un contenido y unos pensamientos y unas posturas muy interesantes. De verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho a ti por la invitación. Un gigante saludo a todas las personas. Abrazos, aunque por